Vamos a ver entonces la determinación de la unidad económica agropecuaria. Vamos a ver por qué es interesante. La unidad económica, vamos a ver qué es la definición conceptual, tiene la particularidad que tiene una definición y una justificación jurídica. Es decir, surge, si bien vamos a ver la explicación económica, está regulada a partir de determinadas normativas. Como ustedes sabrán, la tierra, los recursos naturales, son preexistentes, a lo mejor pertenecen a las provincias. O la potestad es provincial. ¿Por qué? Porque son preexistentes a la existencia de la nación, con lo cual le corresponde a las provincias determinar y regular su uso, mientras que la nación solo debe trabajar a partir de la definición de presupuestos mínimos. ¿Sí? Esto para todo, cualquier tipo de bien o recurso. Dentro de esto aparece la tierra. La tierra es potestad provincial, con lo cual depende de los códigos de tierra de cada provincia. ¿Sí? En el caso de Buenos Aires, que la que vamos a ver, la ley 14392 del año 46 y tiene un par de modificaciones de los 50 que determinan la unidad económica, que la definen y la determinan. ¿Qué es? Es todo predio, es decir, es una superficie, que por superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajado por una familia agraria que aporta la mayor parte del trabajo necesario, permite subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la empresa. Dicho en criollo, la unidad económica es una superficie que puesta en producto y que la trabaja una familia, o sea que el trabajo es predominantemente familiar, va a generar ingresos tales que permite dos cosas. Por un lado, generar los ingresos que subvienen a sus necesidades. ¿Qué significa? Que logran cubrir las necesidades familiares. Comer, vestirse, mandar a los pibes a la escuela, la salud, etc. Todas las cuestiones que se vinculan a la reproducción familiar. Eso por un lado. Pero además genera ingresos tales que generan una evolución favorable de la empresa. ¿Qué significa una evolución favorable de la empresa? Ahora que ya estamos casi de igual a igual, estamos charlando. Para ustedes, que ya han visto estos temas, ¿qué es para usted, cómo puede una empresa evolucionar favorablemente? ¿O qué sería que una empresa evolucione favorablemente? ¿Qué les parece? Que pueda crecer, ¿Que cubra? que cubra costos fijos y costos variables, por lo menos. Más que por lo menos, hay un tema más preciso todavía. ¿Se acuerdan con qué comparábamos nosotros los resultados de nuestra empresa? ¿Con qué indicador que recalcamos mucho? La rentabilidad. Perfecto, exactamente. Nuestra rentabilidad debe ser igual al menos al costo de oportunidad del capital. ¿Se acuerdan? A la tasa media, a la ganancia ordinaria, o sea, al costo de oportunidad de la economía en general. La rentabilidad de nuestra empresa tiene que ser al menos igual que el resto de la economía, que la tasa de ganancia del resto de la economía. Si eso ocurre, estamos generando la evolución favorable de nuestra empresa, ¿sí? Entonces, volvemos a remarcar, una superficie que va a generar, una superficie en función de las restricciones o los aspectos agroeconómicos de la región, está basado en trabajo familiar que va a generar ingresos para que pueda vivir la familia y para generar una tasa de ganancia adecuada, una rentabilidad adecuada. Primera gran cuestión, vamos a ver la metodología. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la superficie modal. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros calculamos la unidad económica, no trabajamos con un establecimiento particular. Esto es, no salimos, ¿cómo se construye esto? No nos subimos arriba de la camioneta y salimos a recorrer una zona
y vemos un campo y decimos, acá encontramos nuestro campo de referencia para hacer el cálculo de unidad económica. No, no funciona así. Lo que se hace es trabajar principalmente con información censal, donde primero tenemos que delimitar una región que tenga condiciones relativamente homogéneas por tipo de rubro, o sea, que hacen todos agricultura, tambo, agricultura. O sea, tenemos que ver primero esa cuestión, que tenga condiciones agroclimáticas más o menos similares, determinamos la región y determinamos cuál es la superficie modal. ¿Superficie modal qué es? Es la superficie más representativa de una zona. ¿Qué significa eso? Vemos con la información censal que tenemos, no sé, 50 establecimientos de 0 a 10 hectáreas, 100 establecimientos de 51 a 100 y tenemos 5 establecimientos de más de 100. ¿Cuál nos vamos a focalizar? En los establecimientos más representativos, es decir, los más abundantes, ¿sí? Los más frecuentes, no los promedios, los más frecuentes. Determinamos entonces la superficie modal. Paso siguiente, tenemos que ver cuál es la dotación del capital para esa zona, la dotación modal del capital. Esto es, cómo está el establecimiento representativo. Entonces tenemos que ver qué actividad hacen, qué hacen tambo, hacen agricultura, hacen horticultura, floricultura, frutales, tienen ovinos, ¿qué hacen? Hacen una chacra mixta. Tenemos que ver qué hacen, con qué patrón tecnológico, que es el más representativo, y cuál es la composición de capital más representativa. Esto es que tienen galpón, tienen alambrados, tienen 3 aguadas, etc. Tenemos que entonces hacer la composición modal. Hasta ahí estamos. Y entonces vamos a determinar también qué tecnología tenemos. Después tenemos que determinar los ingresos y los costos. Para poder trabajar con los ingresos, ¿cómo es la función de ingresos? ¿Se acuerdan? La función simple de ingresos. ¿Cómo es? ¿Alguien recuerda? Precio por cantidad. Precio ¿Sí? por cantidad, claro. Ya. Ahora, la pregunta del millón es ¿qué precio y qué cantidad vamos a usar para hacer la unidad económica? Porque no estamos usando valores instantáneos. Para sacar los precios, vamos a trabajar, presten atención, con series de precios de al menos 5 años de los productos en cuestión. Necesitamos al menos 5 años de serie de precios. Pero aparte, dependiendo del tipo de rubro, tenemos que usar los precios estacionales, ¿sí? Si se hace una sola venta por año o 2 ventas, tengo que ver de qué momento del año es, tengo que ver que coincida con el momento de venta más usual para esa zona. Si tengo variaciones estacionales, ¿sí? Tengo ciertas curvas, lo que voy a tener que hacer son algunas conversiones de series de tiempo donde voy a usar medias móviles generalmente. ¿Sí? Lo que hago es metodologías que lo que hacen es lo que hacen es generar curvas más, suavizar curvas. Tengo que suavizar las curvas de precio, que tienen variaciones estacionales. Para eso existen series de tiempo, análisis de series temporales, básicamente. Excede a esta cursada claramente. Sepan ustedes que tienen que tener al menos precios quinquenales, ¿sí? Y tienen que hacer correcciones por si hay estacionalidad y eventualmente se hacen ciertos ajustes como trabajar con medias móviles. Los rendimientos se suelen trabajar en rendimientos decenales, es decir, uso el promedio de series de 10 años, ¿sí? Los rendimientos de 10 años. Entonces hago precio por cantidad y voy a partir de una función lineal, o sea que a medida que aumento lo vamos a hacer grave, vamos a trabajar. Mira que aumentan los ingresos, aumentan proporcionalmente, aumenta la superficie, aumentan proporcionalmente los ingresos. Por último, tenemos que hacer el cálculo de costos. Costos tiene una curva y dentro de esa curva tengo que incluir los costos de gestión,
¿sí? Por más que no estén generados de manera efectiva, de manera efectiva, no los pago, pero tengo oportunidad y tengo que incluir la mano de obra, el trabajo familiar, ¿sí? Que no lo pago de manera efectiva, pero sin embargo, como lo tengo que incluirlo. Como también tengo que incluir los gastos de atención familiar, lo que gasto en ir a la escuela, lo que gasto en hacer otras actividades. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Hay dos métodos de resolución. El primero es el método de Foulon, que es una resolución matemática, hay un desarrollo, está el desarrollo en el libro. Sepan ustedes que se calcula como la unidad económica es costos de producción al cuadrado sobre la superficie modal, dividido ingreso bruto por superficie modal todo el cuadrado. Sin embargo, el método analítico no es el método homologado oficialmente. El método oficial es el método gráfico, que es el que vamos a trabajar. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es determinar la función de ingresos, luego la función de costos, y luego a partir del punto de encuentro entre ambos se determina o surge la unidad económica, que es el punto de encuentro entre ingresos y costos. ¿Sí? Vamos a hacer ahora los gráficos. ¿Para qué sirve esto? Tiene varias utilidades. Primera, sirve para subdividir predios y lotes. Es decir, si yo tengo una herencia y tengo que hacer la división de la herencia, o quiero lotear, no puedo lotear predios menores a la unidad económica, por ley. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué no puedo? Porque no tiene utilidad, dice Avi por chat. ¿Y qué significa que no tenga utilidad? ¿Qué les parece? ¿Por qué no? ¿Puede ser que sea como más para destinado a eficiencia o nada que ver? Bueno, Pero algo que terminan igual siendo para muy chiquitos. y si son muy chiquitos, ¿qué pasa? Si ahora vamos a ver, cuando hagamos el gráfico le va a quedar más claro. Decíamos que la unidad económica es el punto de cruce entre los costos y los ingresos. Si tienen menos superficie, tienen más costos que ingresos. Con lo cual, esa familia, si una familia viviera en esa superficie, ¿podría vivir de ese predio? No. No, eso se llama, es el problema del minifundio. Es el problema del minifundio, esto que estábamos charlando en la presentación anterior, justamente se materializa en eso. Si yo subdivido en lotes más chicos que la unidad económica, todo aquel que subdivida de eso no va a poder vivir de eso, de esa actividad agropecuaria. ¿Sí? Ese es el problema de la excesiva parcelización, con lo cual para evitarlo no se pueden dividir predios rurales con menos de esa superficie. Eso ha tenido algunas aristas interesantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en zonas que no eran, son de las zonas más fértiles de Argentina, por ejemplo, en las afueras de Rosario, empezaron, bueno, y acá también, empezaron a haber procesos de parcelamiento de campo rural para hacer este cantings, ¿sí? Que son parcelas más chicas, pero son predios de zona rural. Entonces, querían subdividirlo y no pudieron porque eran predios mucho más chicos que los habilitados. Con lo cual, en realidad rezongaron, patarearon, pero no pudieron hacerlo. Entonces, ahí fue un freno para la urbanización. Otro objetivo son los planes de colonización. Ejemplo, esto estuvo más de... Bueno, ahora lo retomaron, no saber por qué. Bueno, también tiene que ver con mi interés académico. Si yo tuviese que poner... ¿Qué eso pasó? Voy a canalizar el río Colorado, el río Negro, y vamos a poner en producción nuevas tierras. ¿Sí? Que ponemos riego, entonces podemos poner en producción. ¿Sí? Y vamos a repartir tierra. O acceso, con crédito, lo que fuera. ¿Cómo hago yo para determinar cuánto le doy a cada familia? Si tengo que hacer un plan de colonización. ¿Cómo la doy?
la Tierra. Y ¿Cuánto le según doy el a tamaño cada? de la familia. Según el tamaño de la familia, pero ¿cuánto le doy? 1, 5, 10 hectáreas, ¿cómo lo determino? ¿Cómo hacemos un plan de colonización? ¿El resto está escuchando? ¿Está participando? ¿Se fueron? Silencio en la sala. Sí. Si les digo que abran las cámaras, ¿hay alguno que esté escuchando? ¿O cuántos hay? O cortamos acá. No, no voy a cortar, porque hay un par que sí están más Sí, escuchando, sí. pero el resto. Bueno, vamos a terminar la clase y ya. Terminamos esta parte. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos para determinar la superficie? Con un plan de en un plan de colonización con la unidad económica. Tenemos que determinar la unidad económica para saber cuánto le damos a cada familia. No, no podemos. E investigación tiene que ver también justamente cómo evolucionó estas cuestiones a nivel de la agricultura familiar. Pero entonces, si por ejemplo, no sé si han leído que la semana pasada se presentó un proyecto de ley para hacer colonias agrícolas, para hacer un programa de acceso con créditos para colonias agrícolas en el interior del país. Lo presentó la UTT, algunos diputados del Frente de Todos. Ahora, si uno analiza el proyecto de ley, y hay varios planes similares de colonización para la provincia de Buenos Aires, varias partes del país. Ahora, ¿qué cosas tendríamos que plantear para hacer eso? ¿Qué necesitaríamos? Ya lo dijimos 3 veces. ¿Qué Determinar la superficie modal, primero. O- Sí, tenemos que determinar la unidad económica, pero con un planteo tecnológico particular. Lo que plantean este proyecto de ley es para hacer colonias agropecuarias agroecológicas. Ahora, para eso, ¿qué tenemos que determinar? Como decimos, la superficie modal, para que nos sirva como referencia, y después tener una idea de los ingresos y los costos de planteos agroecológicos modales. Porque si no, ¿cuánto le damos a cada uno? 5, 10, 20, media hectárea, ¿cuánto se reparte? O sea, sería garantizar que, vamos a decir, la superficie que le des, los ingresos que le permita ganar esa superficie, cubran los costos y bueno, y le quede algo de margen para que lo use la propia familia, sería algo así. Exacto, impecable, es eso. Es eso. Tenemos que determinar eso, porque si no, o le damos de mucho más y podríamos darle a más gente, o estamos dando de menos y le estamos dando un salvavidas de plomo. Entonces, ahí es donde aparece justamente la metodología de la unidad económica. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Bueno. Claro, eso sería ¿Quieren parte hacemos un ejercicio? perdón, eso sería parte de la ¿Cómo? investigación, ¿no? Eso sería parte de la investigación, de Sí, crear un... claro, es parte de la investigación. Exactamente. En realidad es generar datos que sirvan después para una política pública, porque eso no es que se investiga por el amor al arte, sino con un objetivo específico eventualmente. Pero es una investigación. O sea, ahí sí aparece el debate de para qué se investiga. Entonces ahí me parece que tiene una utilidad que es concreta y aplicable. Otro ejemplo, si quieren, de investigación que tuvo una aplicabilidad es el caso de lo que pasó con la producción del Parque Pereira Iraola a principios de los 2000. Una historia que no sé, a ustedes no creo que se la haya contado. ¿Saben dónde queda el Parque Pereira Iraola? Yo no. No, Queda camino a La Plata. ¿Fueron a La Plata alguna vez? La ciudad de los niños, la República de los Niños. sí, sí. Bueno,
toda esa zona, vieron el Camino de la Plata a mano derecha y en lo que es la República de los Niños, todo ese predio gigante se llama el Parque Pereira Iraola. Ese parque es un parque principalmente agropecuario, producción hortícola, que es del Estado provincial, donde hay familias hortícolas que producen desde hace 40 años, 50, son tierras valiosas. A finales, ¿qué fue? A finales de los 90, mediados, finales de los 90, apareció un proyecto que era el de construir una autopista que uniera Buenos Aires con Colonia, con Uruguay. ¿Qué iba a pasar, o casualidad, por toda esa salida? Arrancaba de ahí. Y entonces, esa zona se empezó a valorizar, aparte estaba en construcción la autopista La Plata, y empezaron a ver que quería una presión para privatizar esas tierras y hacer countries, ¿sí? Donde estaban los quinteros que alquilan al gobierno provincial. Entonces querían echarlos a los quinteros, querían que se vayan de ahí, pero no los podían echar abiertamente o no tenían forma de echarlos así públicamente, hasta que pues se estaba valorizando. Entonces el primer argumento que salió era que contaminaban mucho. ¿Sí? Eran hortícolas convencionales, finales de los 90, no estaba ese debate todavía muy en la agenda, pero ahí se plantea. El problema es que contamina. ¿Qué hicieron los quinteros de la zona? Una parte importante de ellos empezaron con todos procesos de transición agroecológica. Fueron de los primeros grupos que empezaron con la tema. Entonces ya el argumento de la contaminación se lo guardan en el bolsillo. Paso siguiente, dijeron que eran unidades que no les alcanzaba para vivir, que no generaban ingresos suficientes, con lo cual eran ineficientes, ¿sí? Eran minifundios ineficientes. Entonces, un compañero de ustedes de la facultad, bueno, ahora es graduado, hizo una tesis de grado en nuestra cátedra, en ese momento yo era ayudante todavía, ayudante de segunda, y hizo una tesis de grado donde justamente calculó la unidad económica para el Parque Pereira Iraola, ¿sí? Y lo que demostró es que el grueso de las unidades estaban por encima de la unidad económica, con lo cual ese argumento tampoco era tan válido. ¿Cuál fue el paso siguiente? Ya se les empezaron a caer los argumentos a los que querían hacer los cambios. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? ¿Se imaginan? ¿Mm? Nada, los empezaron a matar a los quinteros. Básicamente empezaron a contratar gente de los barrios cercanos y empezaron a aparecer quinteros muertos. Se metían a la noche y los masacraban, en las familias enteras. Varias familias así. ¿Cuándo se paró la cosa? Cuando vieron que ya que no se iba a construir la autopista. A 2002, 2003 más o menos, 2004, ya se demostró que no era viable construir esa autopista, con lo cual ya la presión inmobiliaria nos bajó mucho, golpe y porrazo, no hubo más asesinatos, o por lo menos redujeron muchísimo. Entonces, pero fíjense entonces ahí justamente como una tesis de grado tuvo una función de investigación, pero claramente inserta en una problemática específica y fue totalmente efectiva en lo que se planteaba. Otro ejemplo, si quieren, de ese estilo, es el que hizo otro compañero, Hernán Rachid, que ahora está en la Secretaría de Agricultura Familiar, que calculó la unidad económica. Bueno, uno de los debates, no sé si alguno trabaja o está al tanto de lo que ocurre en el Gran Chaco, Santiago del Estero, etcétera, siempre hay tensiones entre campesinado y empresas también. Una de las discusiones era por el acceso a la tierra, y lo que planteaban era que había que darle acceso de tierra a los campesinos, pero tenían que ser parcelas chiquititas. Entonces la empresa decía, nosotros le damos, pero mini parcelitas. Entonces era el debate de cuánto era la superficie que necesitaba una comunidad campesina para vivir de eso. Y entonces que ese dato no existía. Entonces la tesis de grado de este compañero consistió en justamente hacer esa determinación. ¿Cuál era la unidad económica para una determinada zona del norte de Santiago del Estero? Principalmente era de cabras y zapallos, etc. Pero hizo entonces la determinación de esa unidad económica, que era un instrumento después importante para la hora de discutir los procesos de acceso o regulación dominial, ¿sí?
Pero si podemos ir al campo de los Echeverri a proponerles eso, no creo que nos reciban con el mejor de los años. Pero bueno. Ah, No, no decir, no creo que. Mire, somos de la facultad. venimos acá a determinar la unidad económica. Venimos a plantearle, claro, planteamos unidad económica y todos contentos. Dicen, hablando se entiende la gente, y les proponemos eso. No creo que agarre viaje nadie, ¿no? Ustedes sí. Qué complicado que está el tema, ¿eh? Se va a complicar. Súper caldeado. Sí, está picante. Entretenido. Bueno, ¿quieren hacemos un ejercicio y luego los libero? ¿Les parece? Profe, yo Bueno. no entendí bien cuál es el método gráfico en sí. Este es el que vamos a hacer ahora. Ah, bueno. Esperen que preparo las cosas. Un segundito. Esperen que preparo las cosas. Ya. Bueno, ahí se escucha, ¿me ven? Sí. Se ¿Hola? escucha y se ve. Perfecto. Vamos a ver. Un momento. Veo el ejercicio. A ver, estoy buscando. A ver, un momento, voy a buscar los ejercicios escritos. No tengo la hoja en blanco. Nunca chequeé.
Hola, ahí me ven. Acá estoy. Sí, se ve. Bueno, vamos a empezar. Agarren de unidad económica, es la página 14, el ejercicio 2. ¿Querés que lo lea, Fran, o algo para poder ayudarte? Sí, Acá lo dale. tengo. Estamos bien. Sí, dice, calcule el costo de producción, rentabilidad y la unidad económica analítica y gráficamente, vamos a hacer solamente la gráfica, de una explotación modal de 200 hectáreas. Que se dedica a la producción de leche, considera una tasa de interés del 10% para todo el capital y la tierra. Mencione las unidades y les expresan los resultados. Bueno, vamos a poner primero, ¿cuántos son? 200 hectáreas. Y tenemos entonces, la unidad, manga, que es donde se meten los bichos y no la recta, calijita. Y eso lo vamos a poner acá. Ingresos brutos, 200.000. Toros. Puse mal. Toros de 6.000. Vaquillonas, 9.000, 24.500. Sembradora, 52.500. Aguadas, 2.637. Salarios, 22.740. Tierra, aquí tengo el calculador, hasta el momento. Azteca, por favor. 6.600 por 200, 1.320.000. Vacas, 125.000. Y combustible, 14.700. Fíjense, hasta acá viene todo lo mismo que lo que hacíamos antes. Vamos a poner la columna de depreciaciones, capital inmovilizado, ¿sí? Y después sacar los costos de producción. En principio lo que necesitamos acá es sacar costo de producción e ingreso. Ahí está. Vamos a sacar la depreciación. ¿Sanidad qué es eso? Vamos a marcar acá. Sanidad es un gasto. Salarios y combustible son gastos. ¿Qué está? Sí. Manga. Los toros. Ahora vamos rápido, ya asumo que que entienden ya lo que estamos haciendo. Si tienen algún... Puedes ir diciendo los resultados que te dan en voz alta porque no se lee mucho. Sí. Manga, la depreciación 59 pesos. Los toros, la depreciación 1.200. La sembradora me da 3.500. Aguadas, 87,90. ¿Sí? Estas son las depreciaciones. Vamos a sumar todas. Poner acá la curva gastos, depreciación, interés.
Vamos con las depreciaciones. 59 más 1200 más 1500. 4846,90. ¿Sí? Vamos con los gastos. Tenemos 6000 más 22.740 más 14.700. Me da 43.440. ¿Sí? Nos falta el capital inmovilizado. Y acá presten atención. Fíjense en la tabla esta. Tenemos la vida útil total. ¿Aparece la vida futura probable? ¿Se acuerdan que la función de Brasi, la ecuación era Brasi es igual a valor a nuevo por vida futura probable dividido vida útil total? Pero este dato no lo tenemos. Entonces acá hay una cuestión, una convención metodológica importante. Como todo esto es una estimación modal, asumimos que el Brasi va a ser igual al valor a nuevo dividido 2. Entonces, nunca van a tener la vida futura probable. Se asume que los bienes están todos en la mitad de su vida útil. Promedio por promedio. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Asumimos que los bienes están en la mitad de su vida útil. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a hacer entonces los cálculos. Y sabemos que es tambo. O sea que se divide en circulante por 2. 6000 dividido 12, 500. 1770 dividido 2, 85. Los toros, 3000. Las vaquillonas va con su valor a nuevo. La sembradora, 52.500 dividido 2. Las aguadas, si hay alguna duda me dicen. La tierra va con todo su valor. Las vaquillonas también, opera 135. El combustible, bueno, vamos a hacer la cuenta. ¿Alguno ya la hizo? 500 más 8, 85, más 3000, más 94.500, más 26.500. ¿Me da? Perdón. Sí. Igual la depreciación de manga no debería ser sobre 2. No, la depreciación es sobre 30. No Ese es sería el capital inmovilizado. no sería por 15. Ah, claro. Por 15 sobre 30 quedaría sobre 2. No, está bien. Era el otro. Siempre, no, la depreciación es valor a nuevo dividido vida útil total. El capital inmovilizado es de 1.449.823 y el costo de unidad es 10%, con lo cual 144.982. ¿Sí? Vamos a hacer la suma. Profe, ¿cuánto te dio el circulante? Y lo sumé directamente. Hice 6.000 dividido 12 más 22.740 dividido 12 y 14.700 dividido 12. Directamente lo... Hace 43.440 dividido 12. Más fácil.
¿Sí? Esto me da, voy a ponerlo acá, ¿sí? Costo de producción, acá, 193.268 pesos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Quedó claro esto? Ahora vamos a explicar, vamos a meternos con el gráfico. Ya calculamos el costo de producción. El ingreso bruto lo teníamos. Vamos a poner acá costo de producción también. Igual a 193.268. ¿Sí? Vamos a borrar. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer entonces es construir la curva. Para eso. Ponemos acá en este eje unidades monetarias y acá superficie. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Lo primero que tenemos que ver es estimar, que lo tenemos como dato, o lo calculamos, la superficie modal. Me dice que son 200 hectáreas. Vamos a poner acá 200 hectáreas. Esto se hace en la realidad con papel milimetrado o con papel que nos permita estimar. Y Perdón, el eje Sí. X es hectáreas, dice. Porque no se me entiende. Eje X hectáreas. Sí, superficie. Esto es superficie y el eje Y es unidades monetarias. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Vamos a calcular primero los ingresos. Vamos a poner que acá son, pónganle, acá tenemos 200.000 y acá 100.000 en la escala. ¿Sí? Lo primero que hacemos es calcular los ingresos. Asumimos que la función de ingresos es ¿de qué tipo? Lineal. Esperen que voy a buscar algo que me pueda servir como regla. Que puede ser... A ver, un momento. Vamos a usar un nivel. Vamos a usar el color azul para los ingresos. Asumimos que es una función lineal. Eso significa que los ingresos son proporcionales a la superficie. Más o menos claro. Acá tenemos los ingresos brutos. ¿Sí? Los ingresos es una función lineal y es proporcional a la superficie. Más o menos claro. Ahora, hasta acá estamos. Presten atención ahora a la explicación de los costos. Los costos ya los determinamos. ¿Cuánto nos dieron? 193.268. Sería una cosa, vamos a poner por acá, ¿sí? Los costos. ¿Sí? La que sería por acá más o menos. Más o menos. Ahora, ¿cómo hacemos la curva de costos? Para eso lo que vamos a hacer es, a la altura del costo, vamos a trazar la proyección del eje X. Acá, está el punto donde cruza con la unidad modal. ¿Sí? Con la superficie modal. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? De vuelta, vamos a trazar a la altura de donde marcamos nuestros costos de producción la proyección del eje X. Y vamos a dividir esto en X cantidad de segmentos iguales. Yo lo hago en 4 porque es más fácil, pero pueden hacerlo en los que les parezca conveniente. ¿Sí? Cuanto más segmentos, más prolija queda la curva. Y después lo que vamos a hacer es dividir el eje Y, desde el punto de costo de producción al 0, en la misma cantidad de segmentos que dividimos el eje X. Póngale, acá ponemos acá uno, acá, más o menos. ¿Sí? La misma cantidad. ¿Hasta acá estamos? Digan que sí. Sí. ¿O no? Sí, sí. Bueno.
Ahora lo que vamos a hacer, presten atención porque acá es donde le fijen sistemáticamente siempre. Los que están perdidos o las que están perdidas. Vamos a trazar del punto de este segmento al eje 0, al punto 0, trazamos recta. ¿Sí? Y después lo que vamos a hacer es, del punto del segmento este a este, acá donde se cruza. Del segundo con la segunda recta hasta donde se cruza, tercero con tercero. ¿Está bien? Ah, no, sí. Me faltó uno. Ahí está. Perdón. Este viene acá. 1, 2. ¿Los segmentos los hiciste arbitrariamente? ¿Dijiste lo pongo acá, o es Lo como dividí en proporcional. milimétrico? No, y si Ah, uno tiene regla, lo hace prolijamente. Yo no, como lo hago a mano alzada, lo que hice fue, tienen que ser todos iguales. Entonces lo que hice es, divido esto por la mitad y esto en mitades. Porque no tengo reglas. Si no, uno lo hace, lo que haces es medir en centímetros esto y lo dividís en X cantidad de segmentos iguales a los que van a tener esto. En cantidad de segmentos tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, fíjense, hice 1 con 1. No, esperen que lo hice mal. No veo nada. Vamos a hacer la vuelta. Aparte, no me gusta. Ahí está, no tener regla. Ahí está. Ahora. Tengo mejor marcador. La cantidad de segmentos son las mismas. Se lo prolijamente. No me gusta. Pero no tengo marcador que se estén aquí. Vamos a hacer otro. Verde. Ahí va. Voy a cambiar de color. Y este vamos. ¿Hasta ahí estamos? Más o menos. Sí, claro. Ahora, teníamos los segmentos. Hacemos. Ahora sí, me gusta más. Ahora sí. ¿Me siguen lo que? Uy, se cortó. Sí, sí, se cortó. Se congeló. ¿Ahí me ven? Sí, Fran. Sí, ahora sí, sí, ahora sí. Bueno, bien. Sí, tengo problema de conexión. Les decía, a ver si escuchan hasta ahí. ¿Se acuerdan que hicimos primera segmento con primer segmento, segundo con segunda línea, tercero con tercero, cuarto y último? ¿Sí?
unimos los puntos y aparece una curva. ¿Sí? Acá aparece todo esta curva. Es la curva esta de ¿qué? De los costos de producción. Entonces, ¿cuál es el punto que nos interesa? Es este. Es el punto donde se cruza el ingreso bruto con los costos de producción. Yo lo que voy a hacer es proyectar esto a mi eje X y me va a dar una superficie. ¿Qué es esa superficie? La unidad económica agropecuaria. Si esto yo lo hice prolijamente, esto lo voy a medir. Yo sé que, póngale 10 centímetros, son 200 hectáreas, esto tanto cuanto es proporcionalmente. Pónganle que, podemos estimar, pónganle que esto nos daba cuánto. Esto 100, 150, y esto sería 180, 170 y pico. ¿Cuánto me da? ¿Por qué me dio más bajo? Es lo que hicimos mal. 214 hectáreas la unidad. Pero ¿por qué? ¿Los costos de producción cuánto les dieron a ustedes? Costo de producción da 206.744.000. Calculé algo mal entonces. Entonces calculé algo pésimamente mal. ¿Cuánto les dio a ustedes el costo de producción? A mí me dio menos. 206.744.000. Cualquier cosa. Entonces, todo mal. ¿Qué? Disculpa. Voy a calcular de vuelta el ingreso. El ingreso es 200.000. El ingreso es 200.000. Sí. Pues la ley de Murphy. Cuando algo puede salir mal, sale muy mal. Listo. Vamos a ingreso bruto. Vale, vamos con los costos de producción. ¿Cuánto era? Entonces yo tenía 190.000, era más. 206.704. Esto es por encima, es acá arriba. Vamos a ponerlo acá. 206.744. Sí, correcto. Dividimos en los segmentos. La mitad es por acá. Ahora van a ver, cambia dramáticamente la historia. Primero con primero. Segundo con segundo. Tercero con tercero. Ahí está. Fíjense, bueno, voy a unir los puntos. Fíjense que esto es hasta el punto que teníamos acá abajo, ¿qué cosa? La superficie modal, ¿se acuerdan? ¿Dónde estaba la superficie modal? Acá. La superficie modal. Fíjense que los ingresos son menores a los costos de producción. A mí me interesa llegar al punto en el cual los ingresos los ingresos brutos son iguales a los costos de producción. Entonces, lo que voy a hacer, esta es la curva de costos de producción, es prolongar, ¿sí? Más o menos seguir la curva. Seguir la curva de costo de producción, y lo que voy a hacer es prolongar, como es una función lineal, mi ingreso bruto, hasta este punto. Este punto, entonces, ¿en qué se constituye? Acá. Es este. Este punto es el punto de cruce entre el ingreso bruto y el costo de producción. Entonces, si yo proyecto, se me fue un poco de escala, no importa. Si yo, para los fines prácticos, está. Si yo proyecto, acá ¿qué encuentro? Este punto que encontré acá es la unidad económica. ¿Sí? Fíjense que lo que hice es proyectar hasta que se crucen ambos. Y eso yo lo llevo a mi eje X superficie y me da la unidad económica, que era de 213 hectáreas. Yo lo puedo hacer también numéricamente, pero lo que me importa y la forma oficial es esta. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo pueden interpretar? ¿Qué les parece? La UEA debería ser más grande, ¿puede ser? Sí, ¿que quién? O sea, tus ingresos son más chicos que lo que te da la UEA. O sea, ¿no deberían ser más grandes para que eso sea funcional?
Claro, de vuelta, no, la palabra funcional no lo usamos, no es que tiene que ser algo, es otra perspectiva. Pero va por ese lado, en realidad está bien eso. Lo que me está diciendo es que la superficie modal, que es 200 hectáreas, es menor a la unidad económica, ¿sí? Que la superficie más representativa de esa zona está por debajo de la unidad económica. Con lo cual, la mayoría de las unidades productivas, ¿en qué situación económica se imaginan que están? O sea, no llega a cubrir las necesidades básicas de las que hablábamos antes. De las familias. Exactamente. Hay algo que no están cubriendo. Hay que ver en qué porcentaje. Si es, ¿se acuerdan cuando vimos costo de producción? Si están cubriendo solamente el costo de oportunidad, los gastos, la depreciación. Hay algo ahí que no están cubriendo. Si a medida que la brecha entre la superficie modal y la unidad económica se hace más grande, a medida que voy corriendo para allá, es más problemática la situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez cubro menos costas, menos elementos de mi cuenta capital, ¿sí? A medida que me voy con la unidad económica alejando de la superficie modal, cada vez son más los rubros que no se llegan a cubrir. Por el contrario, si yo me diera el cruce por debajo de la superficie modal, o sea que la unidad económica acá hubiese sido 150, pónganle, eso significaría que la mayor parte de las explotaciones de esa zona logran cubrir todos sus costos, ¿sí? Entonces esa es la manera de representarlo gráficamente. ¿Comprenden? Uy, sí, sí. Buenísimo. Bueno, el miércoles vamos a hacer los ejercicios de estos. Son todos los de unidad económica. Pueden hacerlos todos ya. Con las salvedades que hicimos ya pueden estar en condiciones de hacer todo. No son muchos tampoco. Una pregunta, profe. El valor de la UEA no se calcula, ¿no? Sí, se puede calcular de manera analítica. Claro, Sí, pero nosotros lo tenemos que hacer. Sí, pero se hace así. Ya borró esto y lo hacemos. Lo que suele ocurrir, y yo no lo dejé para el final, es que como es más fácil, muchos, y más a la hora de hacer ejercicios, calculan la unidad económica analítica y no gráficamente. Y después, la definición es así: costo de producción al cuadrado por superficie modal dividido ingresos brutos al cuadrado. Esta es la forma simplificada. Costos de producción al cuadrado por superficie modal dividido ingresos brutos al cuadrado. Eso da la unidad económica de manera analítica. Lo que suele pasar es que esto lo calculan y después, como no saben graficar, hacen unos garabatos extraños para resolverlo. Traten de hacer al revés, traten de resolverlo, los ejercicios, primero de manera gráfica y después de manera analítica para ver si lo hicieron bien. ¿Sí? Traten de hacer los gráficos porque si no después no les sale. Sí, además lo solés tomar, Fran. Ah, Con obviamente. Esto, que con esto van a prestar atención, pero yo me acuerdo de estar en finales con vos y lo preguntan. O sea. Sí, en finales, en parciales, tengan por sentado que un ejercicio va a ser de eso. De manera gráfica, muchas veces ni siquiera analítica. Porque analítico es fácil de hacer, gráfico más complicado. Claro. Eso por supuesto. Un ejercicio va a ser de esto. De manera gráfica. O sea que si lo hacen bien, tienen un punto metido adentro. Profe, cuando decíamos recién que la superficie modal era menor que la UEA, Sí. dijimos que hay algo que no se está cubriendo, te referís a los costos de producción. Claro. ¿Se acuerdan que los costos de producción, gasto más depreciación más interés? Lo primero que no van a cubrir cualquier unidad son los costos de oportunidad, ¿se acuerdan? Después, esto lo ves, ¿por qué? Porque la tasa de ganancia, la rentabilidad generada por el establecimiento es menor a la de la media de la economía. Entonces esto lo cubren, o no lo cubren, mejor dicho, parcial o totalmente.
el paso posterior es no cubrir la depreciación. Esto como lo podemos ver a nivel regional, y salimos sí a recorrer y vas a ver que hay un proceso de deterioro importante en la infraestructura de esos campos. Entonces ves camionetas viejas, alambrados caídos, galpones con todas las chapas viejas, voladas, digamos, ves un proceso de deterioro que no es instantáneo, pero es un proceso de deterioro en la infraestructura de larga data. Y después lo último que no se cubre son los gastos. ¿Por qué? Porque los gastos son los costos corrientes, lo que te permite mantener la actividad productiva. Con lo cual, si vos no cubrís los gastos, está fuera. No podés continuar el ciclo productivo. Si no cubrís el costo de oportunidad, y bueno, a largo plazo tenés un problema. Las depreciaciones es lo mismo, es a mediano y largo plazo. Se te van poniendo todos equipos viejos, rotos. Ahora, si no cubrís los gastos, estás out. Más que out. Lo que significa que probablemente tengas que, esto es lo que pasa en los minifundios, vas a tener que salir a buscar trabajo extrapredial, ¿sí? Para sobrevivir. Ya lo que genera tu establecimiento no te alcanza ni para darte de comer. Que es una de las situaciones más tradicionales en gran parte de nuestro país, con los minifundios. ¿Queda claro eso? Sí, sí, gracias, profe. Bárbaro. Bueno. Estamos entonces.